Bien, volvemos al libro. Chiqui, chiqui. Ahí estamos. María, vos que entraste después, no llegaste a escuchar Sí. que estábamos escuchando un video que está en YouTube y luego les voy a pasar el link. Para Bueno. Sí. de la hipersensibilidad. Bueno, entonces, en cuanto a la atención y la memoria, decíamos que también está alterada en general y que la atención va a tener que ver con los intereses que tiene el individuo en sí, y en eso va a poner mucha atención. Y en cuanto a la memoria, suelen desarrollar una memoria bastante importante, digamos, una memoria bastante amplia, pero también va a seleccionar su memoria esto de lo que les interesa a ellos, sus intereses restringidos, o va a tener que ver con sus intereses restringidos. Punto D, dice acá, y en realidad es C, porque está mal en el libro, capacidad intelectual, dice. Acá son todos números. Alrededor de un 40% de los niños con TGD tienen un CI, un cociente intelectual, por debajo de 50. Esto les da un retraso moderado, severo y profundo. Un 30% estaría alrededor del 70%, que hay un retraso ligero en cuanto a lo cognitivo, en cuanto al conocimiento. En las escalas de Wiggs, los resultados en área manipulativa son superiores a los de la escala verbal. Se obtienen resultados muy pobres en las escalas de comprensión, en los que se debe integrar y procesar la información, y en las escalas de cubos y rompecabezas suelen asumir puntuaciones normales. Nada, lo de la capacidad intelectual también va a tener que ver y va a depender de las características de cada caso, porque hay niños con una alta capacidad intelectual, hay otros niños con una capacidad intelectual un poco más baja, y hay otros niños sin ningún tipo de capacidad intelectual, que no llegan a poder desarrollar el conocimiento. O sea, no todos los individuos dentro del espectro tienen problemas cognitivos o tienen lo que está mal llamado retraso mental, ¿no? Antes se decía retraso mental, así también lo habla el libro, retraso mental no es retraso mental, sino quizás es un retraso intelectual o un déficit en la capacidad intelectual, en la capacidad cognitiva, para hablarlo más claramente y más técnicamente posible, ¿sí? Pero tiene que ver con esto del desarrollo del conocimiento. Por ejemplo, he trabajado con un niño que estaba en 5º grado, pero su capacidad intelectual llegaba a 2º grado. Entonces, todo lo que tenían que transmitirle los docentes lo tenían que bajar al nivel de 2º grado para que él pueda entenderlo, todos los temas. ¿Sí? Esto tiene que ver con un déficit en cuanto más que nada a lo madurativo, que tenía las características de él. Tenía un retraso madurativo o un déficit madurativo, y por eso es que también en lo cognitivo se expresaba de esta manera. En vez de estar, como todos los niños, cognitivamente en 5º grado, cognitivamente él seguía en 2º. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Seguimos. Luego dice afectividad y comportamiento social. La mayoría de los niños tienden a evitar el contacto ocular, demostrando poco interés por la voz humana. Ya de pequeñitos no alzan los brazos a sus padres como indicación para ser levantados, no anticipan. No demuestran interés por la voz humana y parecen indiferentes al afecto, no mostrando signos externos emocionales. El vínculo de apego no se establece como sería de esperar, y no se produce la ansiedad de separación tan habitual en la primera infancia. La ausencia de miedo ante peligros reales o imaginarios suele estar presente, lo que, unido a un alto umbral de dolor, hace de estos niños muy vulnerables a sufrir accidentes de todo tipo. Por regla general, hay rechazo a jugar con otros iguales y al establecimiento de relaciones sociales. A medida que crecen, a pesar de que pueden crear vínculos de afecto o aceptación con sus padres u otros cuidadores, educadores, seguirán con los problemas de relaciones con sus iguales. La incapacidad comunicativa surge por no poder comprender que las demás personas tienen mente
inteligencia, sentimientos, etc. Bien, vamos de a poquito porque esto tiene como mucha información este punto. Primero dice que la mayoría de los niños tienden a evitar el contacto ocular. Algo que debemos saber es que dentro del espectro o dentro de la condición del autismo, el individuo que está dentro de esa condición se orienta en mayor medida ante lo visual. Se orientan visualmente con una gran capacidad. Vieron que yo les decía que tienen alterados los sentidos, la mayoría. O tienen o muy agudos o no tienen niveles que son aceptables como para poder convivir. Pero en cuanto a la visión, en cuanto a la vista, suelen orientarse fácilmente visualmente. Cuando se orientan desde la visión. Pero ¿qué pasa? Esta visión les da como mucha información, tampoco tiene un gran filtro. Entonces como que ven todo junto, todas las imágenes juntas. Y acá las voy a llevar a ver otro video. Esperen que voy a buscarlo, que no lo busqué. También está en YouTube, así que luego se los... A ver si lo encuentro. Tiene que estar acá, dentro de mis videos. Esperen, que no lo encuentro. ¿Alguna me quiere hacer alguna pregunta mientras tanto? Profe, Sí. a veces creo que una vez me pasó que estando, no sé si arriba del tren, a un chiquito le agarró así como un ataque, ¿viste? Estaba con la mamá. Y yo me imaginé que habrá sido un ataque así de autismo, no sé si habrá sido por el ruido y en esos casos como uno se quiere meter a ayudar, ¿viste? Pero a la vez no querés decir nada por las dudas de la madre se enoje o algo. O sea, en esos casos no sé si la madre sabe cómo contenerlo o otra persona se puede meter. La verdad es que a veces las madres tampoco saben cómo contenerlos, ¿no? Muchas veces no lo saben, entonces no saben cómo tratarlos. Casi siempre los papás, la mayoría de las veces, no lo encuentro el video, después lo voy a buscar, chicas, perdónenme, que no lo busqué antes, pero ahora se me ocurrió mientras estaba hablando con ustedes. Sé que lo tengo, no lo tengo guardado, pero lo tengo. La mayoría de los papás lamentablemente creen que sus hijos con autismo son caprichosos, que tiene que ver con los caprichos, ¿sí? Y en realidad no son caprichos, son brotes por esto de la hipersensibilidad o de la percepción totalmente distinta. La mayoría de las veces, ¿no? También, como son niños, sufren o tienen caprichos, como todos los chicos. Y saben también cómo manejar a uno, a otro, al papá, a la mamá. En eso se desarrollan totalmente igual que un niño típico. Pero la realidad es que contener a un niño que tiene un brote, por ejemplo, y no lo conoces, lo que hay que hacer es tratar de tranquilizarlo, no hablándole, porque si lo llenas de palabras, le seguís dando información externa que no quiere recibir, porque si lo que tiene es una alteración en cuanto a lo auditivo, a los sentidos, si vos le seguís hablando, no puede procesar toda esa información. Pues decís, tranquilo, quédate quieto, que no te va a pasar nada. Todo eso lo tiene que procesar. Entonces el procesamiento de ellos es mucho más lento que el nuestro, entonces le estás dando más trabajo.
lo que a veces, abrazarlo a veces tampoco sirve. Entonces lo que uno tiene que hacer, si no lo conoce al niño, es tratar de que no se lastime, que no lastime a nadie, y hablarle pausadamente. Bueno, ya pasa, y nada más. ¿Qué querés? A veces uno le dice, ¿pero qué querés? ¿Querés esto? ¿Querés lo otro? ¿No? A un chico que parece caprichoso, uno trata de tratar de solucionarlo, pero si nosotros le preguntamos muchas cosas, o ¿qué te pasa? ¿Qué te duele? ¿Te pasa algo? ¿Qué te molestó? No le va a servir, no lo va a tranquilizar en el momento. Luego, lo que uno tiene que hacer, por ejemplo, como acompañante, es registrar cuándo se produjo ese brote, qué había pasado antes, o qué estaba por pasar después, y entonces empezar a buscar la respuesta, porque no siempre nos la pueden dar ellos, ¿no? A veces sí, a veces nos pueden llegar a decir, no quiero esto, no me gusta esto o lo otro, pero o no puedo hacerlo. Entonces, podemos saber que ese brote vino por tal cosa. Yo les decía hace un rato, trabajaba con un nene que estaba en quinto, y cuando llegaba la hora de matemática, o sea, íbamos cambiando de aula según el área, y cuando llegaba la hora de matemática, tocaba el timbre del recreo y los chicos decían, después nos vamos a matemáticas, ¿no? Y sí, 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 decía la seño, bueno, nos íbamos al recreo. Y él ya en el recreo se ponía ansioso, inquieto, empezaba a hacer este movimiento. Y esto a mí me denotaba una inquietud en él, que algo lo estaba alterando, pero no sabía qué al principio, ¿no? Entonces, estaba todo el tiempo así en el recreo. Yo le decía, bueno, ¿qué te pasa? Tranquilízate. Y comía la merienda, caminábamos un rato, bueno, caminábamos demás, y cuando volví al aula, que teníamos que hacer fila para irnos al aula de matemáticas, él se brotaba, empezaba a llorar, no quiero, no quiero, no quiero, y no sabía qué era lo que no quería. Lloraba, pero no sabía qué. Con el tiempo fui como entendiendo y después registrando en esto de anotar lo que pasaba en cada guardia, que yo les decía con los informes, darme cuenta que cada vez que íbamos a tener matemáticas él no quería. Y la maestra de matemáticas era súper dedicada hacia él, porque esto que tenía que bajar los contenidos, creo que ella era la única de todas las áreas que tenía que se dedicaba a hacerle papeles aparte, o sea, en una ficha aparte, todas sus tareas se las escribía, todas, y le traía todas bajando los contenidos hacia lo que él podía llegar a entender, y le explicaba todo, se sentaba, o sea, daba la clase, le explicaba a los nenes lo que tenían que hacer, después se sentaba enfrente de él y le decía todo lo que él tenía que hacer. Pero ¿qué pasaba? Todo eso estaba bien que hacía la señora. Lo que no hacía bien era que le traía muchas cosas para hacer. Y él no podía procesarlas todas juntas. Entonces traía una hoja, no sé si ya se los conté, pero traía una hoja la señora con 5 actividades. Y le decía, bueno, fulanito, tenés que hacer esto, mira, en la primera dice, y se le leía la consigna, tenés que hacer así, 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 resolver acá, resolver. En la 2 dice, tal, 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 tal. En la 3 dice, y ella le explicaba todas, se levantaba y se iba, yo estaba al lado. Yo me di cuenta que todo esto lo alteraba a él porque él todo junto no lo podía procesar. Entonces después, lo que fui haciendo como acompañante, le dije a la señora, traele en una hoja una consigna, o tráemelas todas juntas y yo se las paso a su carpeta la primer consigna. Cuando él resuelva esa, recién pasamos a la segunda. Y entre consigna y consigna, él tiene que descansar, porque si no se altera si lo apuramos con la tarea, ¿no? Se alteraba. Entonces fuimos haciendo así y él ya, cuando decíamos vamos a matemática, no se ponía mal, porque sabía que tenía que trabajar durante toda la hora, pero que lo esperábamos a su tiempo que él trabaje. ¿Se entiende? Entonces a veces los brotes no tienen que ver con un capricho, nada más. También hacía capricho, como yo les digo, ¿no? También hacía capricho. O por ejemplo, era un nene que tenía a sus papás separados, entonces un día venía con la mamá, otro día venía con el papá, porque así vivían. Vivía un día con la mamá y un día con el papá. Si la mamá lo traía a la mañana, el papá lo venía a buscar al mediodía, lo tenía todo el día, al otro día lo traía el papá y al mediodía lo venía a buscar la mamá y así sucesivamente transcurría toda la vida de él. Él tenía muchas alteraciones porque también su realidad estaba muy alterada. Para cualquier niño común, neurotípico, todo esto es una alteración de estar un día con la mamá, en otra casa, en otra cama,
otro día con el papá, en otra casa, en otra cama, con otra gente y demás. Imagínense para un niño con autismo, ¿sí? Era todo un cambio todo el tiempo cuando ellos necesitan algo que sea ritual, que siempre sea igual, que sea estable. Bueno, entonces él tenía como muchas conductas disruptivas debido a todos estos cambios que se producían. Pero bueno, era lo que le había tocado y los papás, como estaban siempre en pelea, en constante pelea, no contemplaban esto de que les hacía mal a él, ¿no? Yo estaba en la escuela, así que mucho no podía intervenir. Esperen que tomo agua. Entonces, ¿pero qué pasaba? Él con el papá se portaba divinamente. Era un señorito, no hacía un problema. Aunque no le gustara, hacía lo que tenía que hacer. Con la mamá, que era súper permisiva, hacía lo que quería. Entonces también hacía caprichos. Salía, y si sabía que estaba la mamá, ya salía pidiendo cosas, pidiendo ir al kiosco, pidiendo ir al McDonald's, pidiendo esto, pidiendo lo otro. Y sabía que si la mamá no lo hacía, él hacía un ataque y la mamá lo terminaba haciendo porque él empezaba los gritos y lloraba y demás. Entonces la mamá siempre hacía lo que él quería. Eso lo sabía él. Era re piola en eso. En cambio, al papá jamás le hacía un planteo de vamos a McDonald's. El papá le decía, vamos rápido que nos tenemos que ir a comer. Y comía lo que le ponía en la mesa. Tenía también, el papá era demasiado restringido, demasiado exigente, y la mamá demasiado permisiva. También eso no lo ayudaba al nene en su condición, porque tenía como dos extremos, ¿sí? No había un término medio. Pero bueno, yo ahí me daba cuenta en ese día a día que también había caprichos como cualquier otro niño, más allá de su condición de autismo, ¿sí? Y me fui de tema, o sea, me empecé a hablar de una cosa y terminé hablando de otra. Seguimos. Entonces, lo que yo les decía era que se orientan mejor visualmente. Ya voy a encontrar el video y se los voy a pasar para que lo veamos. Tienden a evitar esto del contacto ocular justamente porque es mucha la información que les llega y necesitan procesarla. Por eso, por ejemplo, yo tengo un libro que está escrito, es viejo, es un libro viejo que está escrito por un niño con autismo, que es japonés, y él cuenta, él no accede verbalmente al habla, pero escribe en una especie de computadora y en esa, que se comunica por medio de esa computadora, escribieron un libro con todo lo que él dice, ¿no? Es un nene que tiene síndrome de Asperger y entonces es muy inteligente, tiene un cociente intelectual bastante elevado, y bueno, se ha escrito ese libro. No sé si habrá algún otro libro más, pero yo conozco ese, que lo compré cuando estudié, hace ya unos cuantos años atrás. Y se llama La razón por la que salto. Y él, por ejemplo, dice, muchas veces nos acusan de que no escuchamos cuando nos llaman o nos hablan, nos llaman por nuestro nombre o nos hablan, no escuchamos. Y él dice, pero deben entender que si yo, o no miramos a la cara, dice él. Entonces él dice, deben entender que si yo miro a los ojos a la persona, no puedo prestar atención a lo que me está diciendo. Entonces trato de no mirarlo, porque si lo miro es como violento para mí. En realidad, si no lo miro, escucho lo que me dice, pero si lo miro y también lo tengo que escuchar, es como mucho el trabajo que tengo que hacer. ¿Se entiende? Es como que el procesamiento es mucho, es muy exigente. Entonces suelen no mirar a los ojos porque si no hay más cosas de las que tienen que ocuparse. Entonces no miran, pero sí escuchan, ¿sí? Por eso es que dice el libro que trata, o que lo que hacen los niños con autismo es evitar el contacto ocular. A veces tiene que ver con esto que cuenta Naomi en su libro. Dice, ya de pequeñitos no alzan los brazos a sus padres como indicación para ser levantados, no anticipan. Bueno, esto es una alerta. Hay una cantidad, una lista de alertas, de alertas de TEA, que luego se las voy a dictar, que las tengo en el libro de autismo, que tienen que ver con la anticipación, por ejemplo. O sea, signos que van mostrando los niños en el desarrollo y que pueden llegar a dar la pauta que tienen autismo, que están dentro de la condición del espectro, ¿no?
Porque, por ejemplo, son niños que cuando son chiquitos, un nene entre los 8 y los 10 meses, cuando uno lo va a levantar del carrito, de la cuna, de donde está, hace esto, ¿no? Hace este movimiento. Los que tenemos hijos o los que tuvimos algún niño cerca, sabemos que cuando lo vamos a alzar, hace esto. Eso es anticipación, este movimiento. Ya saben que lo van a levantar. Entonces se anticipan a que uno lo alce. Los niños que están dentro de la condición tienen 8 meses, 6, 8 meses, 10 meses y no lo hacen. Parece que siempre están así y no se dan cuenta que lo van a levantar. Eso es un signo de que está dentro de la condición. Digamos, no por eso uno dice, tiene autismo. Tienen que cumplirse varias alertas para que uno piense que está dentro del autismo ese niño. ¿Entienden? No muestran anticipación al ser alzados. Sigo. No demuestran interés por la voz humana. Bueno, me estoy quedando sin tiempo. Y parecen indiferentes al afecto, no mostrando signos externos emocionales. Suelen parecer apáticos, en la mayoría de los casos, digo, ¿no? Voy bajando. El vínculo de apego no se establece, como sería de esperar, y no se produce la ansiedad de separación tan habitual en la primera infancia. También en los niños típicos, en los niños comunes, cuando llegan casi al año, se empiezan a dar cuenta cuando la mamá no está. Vieron que las mamás empezamos a escondernos para salir, o tratar de que no se den cuenta de alguna manera, o distraerlos con algo porque se angustian cuando miran a su alrededor y no ven a la madre. Bueno, eso sucede en un niño típico. En un niño que está presentando la condición de autismo no suele suceder, como que no hay un apego tan fuerte y tan grande con la mamá como para que él sienta esa ansiedad de separación con la madre. ¿Sí? La ausencia de miedo, luego dice, ante peligros reales o imaginarios suele estar presente, lo que unido a un alto umbral de dolor hace de estos niños muy vulnerables a sufrir accidentes de todo tipo. Digamos que en general los individuos dentro del autismo tienen un umbral del dolor muy alto, no sienten dolor fácilmente, no siempre tienen hipersensibilidad táctil, entonces se lastiman y no se dan cuenta, o lo que no tienen tampoco es desarrollado el sentido de la propiocepción, lo propioceptivo, que es otro tema bastante extenso, que tiene que ver con la percepción, pero de uno mismo. ¿Vieron? Yo cuando hablo de la percepción, casi siempre hablo de lo externo, de lo que me llega a través de los sentidos. El sentido de la propiocepción es sentir lo que me pasa a mí en mi interior y en mi organismo, y en mi exterior de mi cuerpo, en lo físico. Yo tengo desarrollado el sentido de la propiocepción, por ejemplo, me doy cuenta cuando me hace ruido la panza porque tengo hambre, o me hace ruido la panza porque tengo ganas de ir al baño. Eso es porque tengo desarrollado el sentido de la propiocepción. Todos nos damos cuenta cuando empezamos a tener retorcijones que tenemos que tener cerca un baño, por ejemplo, ¿sí? Ellos no tienen, en general, desarrollado este sentido de la propiocepción. Por eso es que no se dan cuenta, que les cuesta mucho dejar los pañales, y que cuando alguna comida, algún alimento les hace mal, tampoco se dan cuenta porque pareciera que no sienten dolor de panza. Entonces, por ejemplo, yo digo, yo sé que estoy inventando, ¿no? El chocolate me hace mal, me descompone, no puedo comer chocolate. Pero en cambio en el autismo, aun cuando son adultos, no se dan cuenta que eso les hace mal. Entonces siguen consumiendo lo mismo, si les gusta. ¿Se entiende? En cuanto a la propiocepción, sucede esto de que suelen lastimarse y no sentir ese dolor porque no está desarrollado ese sentido, ¿sí? De la propiocepción, de sentir lo que les sucede en su interior o en su organismo o en su físico. Este mismo niño del que les hablaba recién, por ejemplo, él se mordía la pielcita que está alrededor de las uñas, ¿no?
y a veces se mordía porque estaba ansioso, porque estaba nervioso por algo, se mordía tanto que se lastimaba. Y cuando se lastimaba que le salía la sangre, él jugaba con la sangre. Yo le decía, ¿no te duele? No sentía dolor, no tenía dolor. ¿Sí? Yo le decía, ay, te lastimaste, ¿ves que si sale sangre hay que poner una curita porque no tiene que salir la sangre del cuerpo? Entonces así le fui explicando que él no se tenía que lastimar porque la sangre no debía salir, tenía que quedarse adentro. Fuimos hablándolo, o sea, yo fui hablándole siempre una y otra vez, repetidas veces, para que él entienda que eso no tenía que hacerlo, porque la sangre tenía que estar adentro del cuerpo. Le hice dibujos, bueno, hice varias formas como para que él entienda que la sangre tenía que estar adentro del cuerpo y él no se tenía que lastimar. Pero realmente no sentía dolor, tenía 10 años en ese momento que trabajaba conmigo, que yo trabajaba con él, y él, sabías, todos los nenes cuando se lastiman un poquito y le sale un poco de sangre, hacen un escándalo, empiezan a llorar, aunque sea algo mínimo. Él no, ¿sí? Esto tiene que ver con el poco desarrollo o el déficit en la propiocepción. Suelen tener, como dice el libro, un umbral del dolor muy alto. Entonces, pareciera, como todo esto no les afecta, que no se dan cuenta y son como vulnerables a sufrir accidentes, porque no se dan cuenta del peligro. ¿Sí? ¿Qué más? Suelen, dice luego, suelen tener problemas con la interacción con sus pares, ¿sí? En cuanto a la interacción con los adultos, por ahí van creciendo y se van llevando con una persona, con las otras. ¿Por qué? Porque los adultos suelen entender su condición, pero con sus pares no suelen tener buenas relaciones porque no llegan a comprender el juego del otro o el desarrollo del otro. Tampoco suelen desarrollar lo que se llama teoría de la mente. ¿Qué es la teoría de la mente? Que es lo último que dice. La incapacidad comunicativa surge por no poder comprender que las demás personas tienen mente, inteligencia, sentimientos. Esta incapacidad se llama el déficit en la teoría de la mente. Nosotros desarrollamos teoría de la mente, todos los individuos, cuando entendemos que el otro piensa también, que tiene pensamientos, que tiene sentimientos, que lo que nosotros le decimos lo puede afectar. Eso se llama tener desarrollo de teoría de la mente, saber que el otro tiene un pensamiento, tiene sentimientos, ¿sí? Y que todo lo que yo haga puede afectarlo o no, para bien o para mal. En los individuos dentro del espectro, esto no suele desarrollarse, la teoría de la mente. Entonces, por eso es que se suele decir son literales y son apáticos, porque parece que no les interesara que los demás sienten algo, dolor o no, o alegría, ¿sí? Porque no desarrollan, la condición no se los permite desarrollar esta teoría. No en todos los casos, pero desarrolla esta teoría de la mente. Digo, no en todos los casos, si vuelvo a poner a este nene con el que trabajé y que tenía conductas disruptivas como ejemplo, porque él se brotaba y en las primeras veces, cuando me pegaba a mí, las primeras veces que recién nos estábamos conociendo y me pegaba a mí, porque yo trataba de sostenerlo, de contenerlo para que él no se lastime, él agarraba y me pegaba a mí o me zamarreaba. Después, cuando se calmaba, se ponía a llorar. Lloraba y no decía nada, porque tenía bastante déficit en cuanto al habla, no tenía un discurso muy amplio. Pero lloraba y no decía nada, y me tocaba a mí así apenas y me decía, perdón, Mariel, no quise mal. Entonces, ¿hasta dónde no tenía desarrollada esta teoría de la mente? De saber que él me había hecho mal y que me había lastimado y que no quería hacerlo. ¿Se dan cuenta? Por eso les digo, esto estamos hablando en general, pero sí sienten que el otro sufre lo que pueden llegar a hacer ellos. ¿Sí? Ok, se va a cortar, me quedan 2 minutos. Si me esperan 5, volvemos. Digo, yo siempre les digo lo mismo. Siempre espero 5 minutos porque el archivo se tiene que convertir, el video se tiene que convertir en archivo y entonces tarda un poquito. Por eso hago estas pausas. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Sigo leyendo? No. Lenguaje y pensamiento. Y acá hablamos de el lenguaje que ya lo vimos en la clase pasada, que dijimos que estaba dividido en habla, en expresión y en comprensión, ¿recuerdan?
Sí, sí, ¿Les dicté la clase pasada? Bueno. sí. En cuanto al lenguaje va a decir, las alteraciones del lenguaje son uno de los síntomas más significativos y van desde la ausencia de comunicación a una comunicación verbal anómala, quiere decir no normal, con alteraciones en la producción del habla en cuanto al volumen, tono, ritmo, entonación, presencia de ecolalia inmediata o diferida, e inversión pronominal. ¿Qué es esto de la ecolalia? ¿Alguien sabe qué es la ecolalia? Anoten. Ecolalia es una alteración del lenguaje. ¿Sí? Pero anoten. Se va a ¿Cómo? acordar igual. Ecolalia, como dice el libro. 2 puntos. Alteración del lenguaje. Para que no... Tranqui, dale. Ah, ecolalia. Ecolalia.